Ya comenzamos a ver las imágenes que corresponden a la partida de las máquinas y este es Alejandro Galanti quien comenzaba a transitar los primeros kilómetros de la primera etapa del rally. Y todo arrancaba con el tramo de desvío a Filadelfia. Hasta Neuland. Hasta Neuland, un tramo rápido, son caminos menonitas como se los denomina. Ya lo vemos la partida también a Diego Domínguez. Y por entonces, Beto, no surgía todavía muchas novedades con respecto al cambio de la punta por lo menos. Claro, por lo menos los primeros tramos eran dominados por Alejandro Galanti, este es Diego Domínguez, quien también iba a marcar tiempos interesantes. Debemos recordar que también existía una diferencia en lo que hace a la velocidad final de los autos y en estos caminos muy rectos y muy rápidos realmente esa diferencia se sentía. Y este piloto estaba a la expectativa de lo que podían hacer los que estaban adelante, en el caso de Alejandro Galanti y Diego Domínguez. Víctor Galeano, quien buscaba también meterse justamente en la conversación y por qué no arrancar cualquier situación a favor que ocurriera dentro de la carrera. Iba a tener un atraso en lo que hace a la primera etapa con un llantazo en uno de los primeros tramos, el que acababa en Cuatro Caminos. Ahora estamos viendo ya las imágenes que corresponden a Miki Saldívar junto a Polo Zuleta con el Ford Fiesta. El Ford Fiesta Super, en este caso C2 Sudamericana, en su primera carrera en el Chaco, lo vemos en acción justamente. Miki que anduvo también acorde a las expectativas de Beto a pesar de que algunos inconvenientes, ¿no? Sí, rompía permanentemente el fuelle de la mocinética, fue uno de los problemas que tuvo en la línea 1. Había tenido problemas con el del tanque de combustible también. Le hicieron un bypass y pudieron continuar, pero ya con problemas y atrasos de importante. En la primera etapa, 4 fuelles rotos. Estamos viendo ahora a Gustavo Saba. Gustavo Saba también, que arrancaba con toda esta primera etapa del rally, con la necesidad también, por qué no decir, de meterse en la conversación. Ahí lo vemos a Alejandro, en este caso Marco Galanti, entre los 6 primeros en largar justamente el primer tramo del día. Sí, señor, estamos viendo a Marco Galanti. Recordamos que Marco no había tenido problemas hasta el tramo Safari a 8 de diciembre, donde rompía la suspensión trasera, hacía el tramo de 8 de diciembre a Karen prácticamente sin suspensión, y el tramo de la 14 con mucho polvo en suspensión se iba a complicar un tanto más, en este caso Marco Galanti. Este es Rempel. Rempel que abría el fuego en la N4, el piloto que llegaba con ventaja importante en función de campeonato, pero obviamente buscaba también un resultado más que importante en su segundo Transchaco Rally, el piloto de Volendam a bordo de este Mitsubishi Lancer Evo 10. Recordemos el año pasado, ya en su primera carrera, se comportó muy bien Rempel justamente en suelo chaqueño. Su primer atraso fue en Neuland, en la rotonda Boquerón, había llantado. Y por supuesto paraban para cambiar los neumáticos, o el neumático roto en este caso, eso lo atrasaba. El auto tenía muy buena final, a pesar de ello anduvo mucho tiempo en el polvo del piloto de adelante en algunos tramos y eso también lo retrasaba. Llantaba también en el tramo de 8 de diciembre a Campocales. Sí, señor, este es Rempel, cargando en muy buena posición esta edición del rally chaqueño. Y aquí va un piloto que siempre es candidato. Por los antecedentes, tres Transchaco Rally, 3 participaciones, y va con el Kia Maxi Rally. Ya el año pasado estuvo con este mismo auto. Esta es la quinta participación. El año pasado estuvo con el Evo 10 Beto, ¿no? En el Chaco, ¿no? Esta es su quinta participación. Debemos recordar que lleva el récord de haber estado en 3 rallies, en sus 3 primeros rallies, haber conseguido los 3 primeros triunfos. Sí, señor. Este es Thomas Classen. En este caso, no, este es Diego Yaluk, ¿no? Es Yaluk con el Mitsubishi Lancer Evo 10. Un piloto que llegaba muy motivado antes del Chaco, clasificó muy bien. Con problemas de embrague en el tramo de 8 de diciembre a Karen, también eso lo iba a atrasar o retrasar al piloto del Mitsubishi. Y este es Miguel Ortega, que clasificó muy bien en el Autódromo Rubén Dumont. También marcó unos mejores cronos en el Clifford y largaba en muy buena posición. Sorprendente, con algunos tramos muy interesantes, muy buenos cronos en algunos tramos. Se ha visto permanentemente que ha estado presente en la clasificación y desde luego los resultados estuvieron a la vista. Y también mejoró bastante en la segunda etapa con relación a la clasificación general. Aquí estamos viendo al piloto de Volkswagen con el Volkswagen Gol Maxi Rally, Pedro Fadul, volvía también mucho tiempo después, fue ganador de esta edición, lo hace con Hans Tide, comenzaba de esta manera
a circular, a hacer los primeros kilómetros y no desentonaba absolutamente en la primera parte de la carrera y se mantenía permanentemente entre los 12 o los 11 mejores de la clasificación en la suma de tiempo. De hecho, llegó a estar incluso en el 11º lugar de la clasificación hasta el tramo de la línea 20. Y fue uno de los que marcó muy buen crono también en el circuito Krefeld a propósito. Este es Carlos Cortázar, piloto que siempre hay que tener también muy en cuenta en el Chaco. No tuvo mucha fortuna en esta oportunidad, ¿no? Sí, le vemos a Carlos Cortázar, que tampoco tuvo mucha suerte, es cierto, pero anduvo también permanentemente haciendo algunos cronos interesantes en algunos tramos. Y este es Antonio Ramos, que ha clasificado muy bien en el Autódromo Rubén Dumont. Era el segundo de la categoría N4 Live. Y su primer Chaco con este auto, el Mitsubishi Lancer Evo 6. Antonio Ramos, que también permanentemente estuvo en la conversación de la categoría. De hecho, también estuvo liderando en su momento. Y aquí vemos otro componente del equipo Toyota. Sí, señor. Ya en las picadas, este es el piloto, tengo entendido, Marco Galanti. Es Alejandro Galanti. No, 812 es. Ale Galanti, sí, señor. Aquí lo vemos al piloto Diego Domínguez. Esto ya pasaba en la segunda parte de la competencia. Ya, por supuesto, vemos que en algunos sectores el piso también comenzaba a ablandarse. Diego Domínguez, siempre en la primera parte de la carrera, en la primera etapa, en donde íbamos a ver igualmente. Decimos, primero Galanti ganando los primeros tramos, luego iba a sobrevenir un problema con la sonda lambda del auto, sí. Según lo declararon los mismos, problemas con el combustible, se iba a quedar sin el líquido vital, entre comillas. Eso iba a ser, desde luego, que aquel tramo lo ganase Diego Domínguez, y después, por supuesto, ya Diego empezó a estar permanentemente en los tiempos. Diego estaba mucho más cerca después de los tramos rápidos, en donde se precisaba de mucha velocidad final. Diego Domínguez comenzó a estar mucho más cerca en tiempos increíbles, con promedio bastante altos también. Sí, señor. Justamente se daba el primer golpe en la punta y lo vemos en acción a Miki Saldívar, en uno de los tramos ya bastante rápidos, por cierto, pero ya venían las complicaciones también. Debemos reiterar con respecto a Miki Saldívar, que había tenido problemas en la primera parte con los fuelles de la homocinética, del lado trasero derecho, tengo entendido. En la línea 1, por ejemplo, tuvo problemas con el tanque de combustible. Habían tenido que trabajar para poder continuar, y la primera etapa habían roto, le decíamos, 4 fuelles de la transmisión trasera derecha. Este es Gustavo Saba, muy poco habíamos aportado cuando lo veíamos por primera vez a Gustavo. Los problemas comenzaron en San Antonio, Cuatro Caminos. Ahí había llantado Hitor Galeano y, por supuesto, este piloto comenzaba a andar en el polvo, lo que lo iba a retrasar un tanto. En el tramo de Safari a 8 de diciembre había llantado, y también llantaba en 8 de diciembre a Karen. 2 tramos fundamentales en la primera etapa. Eso lo iba a relegar un tanto en la clasificación general. Hitor Galeano llegó a caer en la 11ª posición, Beto, después del llantazo, en la primera etapa, obviamente. Después tuvo un trabajo de recuperación impresionante el piloto del Mitsubishi Lancer Evo 10. Cuando vemos en acción a otro Toyota Celica ST185, sí, señor, la máquina de Marcos Galanti. Le debemos recordar que la primera etapa se iba a cerrar con una ventaja de 1 minuto 03 a favor de Diego Domínguez. Galanti iba a ser el escolta. El tercer lugar para Hitor Galeano, que estaba a 9 minutos 36 segundos. Y el cuarto lugar para Gustavo Saba, que iba a quedar a 11:14 del primero en la general, cuando vemos nuevamente a Víctor Rempel en otro pasaje de esta primera etapa de la competencia. Debemos recordar que el Rempel también iba a llantar en la prueba especial que comprendía los puntos 8 de diciembre a Campo Karen. Ahí se iba a complicar. De todas maneras, Rempel, la primera etapa iba a estar siempre muy cerca, en el cuarto lugar de la clasificación, en una gran carrera que hasta ese momento estaba presentando el piloto de Volendam. Sí, señor, y en la punta que la discusión se centraba entre Alejandro Galanti y Diego Domínguez, cuando vemos en acción a otro piloto del Kia, Maxi Rally, en este caso es Didier Arias, que se venía también empujando muy bien con este auto de la clase Maxi Rally. Sí, señor, iba a estar en el 7º lugar al cierre de la etapa, con un buen trabajo de este piloto que tuvo problemas
que lo retrasaron en los tramos también. De todas maneras, no se ha salido de los siete primeros de la clasificación general y de esa manera transitaba la primera parte de la carrera. Sí, señor. Didier tenía problemas después en la segunda etapa. Este es el piloto del Mitsubishi Lancer Evo 10, Diego Yaluk, quien iba a ser noveno al cabo de la primera etapa. Había tenido problemas con el embrague, ya lo comentábamos, en el tramo de 8 de diciembre a Karen. Lo vemos a Carlos Cortázar también. Debemos recordar que Cortázar también tenía una batalla particular con Augusto Bestar, con Tommy Klassen, permanentemente ubicados entre la docena, entre los 12 primeros de la clasificación general de Carlos Cortázar, que tuvo un rally que pudo haber sido incluso mejor. Y Tommy Klassen, que de nuevo se metió en la conversación, Beto, estuvo ahí siempre. Cuando vemos en acción al piloto Ramos con Ricky Villalba de navegante, a bordo de este Mitsubishi Lancer Evo 6, de la N4 Live, venía muy bien en estos tramos de la primera etapa igualmente. Estamos viendo a Antonio Ramos entonces con otro Mitsubishi Lancer. Este es un auto de Catmo, a propósito, un auto de una generación anterior, pero nuevo el auto. Es su primer año compitiendo. Y aquí ya vemos otro auto, en este caso un Toyota, ¿no es cierto? Usted que ve mejor el monitor. Ah, no, correcto. Este es un Mitsubishi Lancer Evo 10, François Marret, que también hacía su paso por aquel sector. La clasificación al final de la etapa: Domínguez primero, segundo lugar para Galanti a minuto 03, tercer lugar para Galeano a 9 minutos 36, Rempel iba a ser cuarto, 11 minutos con 14, y Saba a 14 minutos con 13 en el quinto lugar de esta clasificación general de esta primera etapa, que fue bastante dura, que fue muy rápida y que tuvo mucho calor durante todo el día. Marco Galanti iba a ser sexto a 19.52, Didier Arias séptimo a 21 minutos 17, octavo lugar Miki Saldívar a 30.02, Diego Yaluk a 31.34 y décimo Klassen a 35.17. Muy difícil el comienzo, llantamos, paramos a cambiar, el auto no tenía muy buena final. Muy difícil porque el Prime de Pirizal ya tenía esa picadita y increíble, en la recorrida no habían huellas en esa picada y ahora todo eran huellas profundas. Realmente una etapa durísima, veníamos sin ningún tipo de contratiempo y penalizamos un poco en Karen porque nos quedamos sin embrague por culpa del talco, pero bien, súper bien. Un poquito pesado, nos quedamos en 8 de diciembre, retrasamos. Entramos tras un auto lento y nos llenamos de polvo. Sí, realmente veníamos muy bien hasta Safari, veníamos tercero. Y bueno, al final se rompió la suspensión trasera y nos complicamos mucho y ya no pudimos... Entramos en la caravana en los autos lentos y ya no pudimos avanzar. Contento de estar aquí. Realmente una etapa muy difícil por nuestra posición de largada. Hay gente que viene a pasearse, de turista al Chaco y realmente no se puede correr así. No son capaces, una inseguridad, pero... Bueno, por suerte estamos acá y ya sobrepasamos a esas personas y mañana vamos a estar más adelante.